Sean ustedes bienvenidos al tema 19 relativo al módulo octavo denominado Otros Derechos Protegidos 1, parte 4, en donde analizaremos el patrimonio cultural como derecho humano, los derechos culturales de los pueblos originarios y afrodescendientes en América y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Comunidad Indígena Yaque-Yaxa contra Paraguay y otros casos similares. Me presento, soy Jorge Guillermo Olvera García, abogado mexicano, y quiero agradecer profundamente la oportunidad que me brinda la Red Latinoamericana para el Estudio e Investigación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Humanitarios, el poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre uno de los temas jurídicos que más me apasiona, que son los derechos culturales. Por más de 16 años he estado involucrado en la protección legal del patrimonio cultural en mi país, en donde además del servicio público he realizado investigaciones académicas sobre este tema. Creo que podemos coincidir que uno de los elementos que identifica a la mayoría de los pueblos latinoamericanos es su patrimonio cultural. Este, conformado por la herencia de las manifestaciones de los pueblos originarios y también por la mezcla de estas con los elementos aportados por los conquistadores de la península ibérica, cuyo resultado es una identidad que nos caracteriza y nos llena de orgullo. Para los estados es importante en un primer término identificar su patrimonio cultural, ya que a través de los bienes materiales e inmateriales que lo conforman, se logra crear una identidad nacional que nos distingue de otros estados. En un segundo término, los estados a través de su legislación interna deben asegurar la protección y conservación de sus elementos culturales para el disfrute de esta y las futuras generaciones. Por lo que encontramos que en los distintos países se han promulgado leyes y se han creado instituciones encargadas de estos objetivos. Por citar algunos ejemplos, sin distinción de algunos estados que no mencionaré, encontramos que existe, por ejemplo, en Argentina, la Ley 25.743 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, sancionada en el año 2004. En México, la Ley Federal sobre Patrimonio Cultural es la denominada Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el año 1972. En Perú, la Ley 28.296 General de Patrimonio Cultural de la Nación del año 2007. En Colombia, la Ley General de Cultura 1158 del año 2008. En Bolivia, la Ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano del 23 de mayo del año 2014. Los derechos culturales, como lo indica el jurista colombiano especializado en Derecho Constitucional, Rodrigo Primi, señala que son difíciles de definir por dos razones. Primero, porque a pesar de su enorme importancia, han sufrido un cierto subdesarrollo jurídico, pues no han tenido las precisiones conceptuales y jurídicas que han tenido otros derechos humanos, como los derechos civiles, políticos e inclusive los derechos económicos y sociales. Y en segundo término nos señala porque son una noción compleja que abarca elementos muy distintos, como lo son la protección del patrimonio cultural, la libertad de investigación, la creación artística, la protección de los derechos de autor, la protección a la diversidad cultural y el derecho a participar en la vida cultural de los estados.
Si bien podemos identificar en las distintas legislaciones de los estados y en los instrumentos internacionales diversas definiciones del patrimonio cultural, propongo para este curso definirlo como el conjunto de elementos propios y distintivos de una sociedad que los considera como propios y que son transmitidos de generación en generación. Los estados integrados en comunidad internacional han creado organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, así como han suscrito tratados tanto bilaterales como multilaterales y otra clase de instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes encaminados a la salvaguarda de los bienes culturales. Una de las razones por las cuales la comunidad internacional y los organismos internacionales se han preocupado porque en los estados se lleven a cabo acciones adecuadas que protejan el patrimonio cultural, lo encontramos en lo expuesto por la investigadora mexicana Norca López Amarripa, quien en su obra Los monumentos históricos arqueológicos, patrimonio de la humanidad en el derecho internacional, nos dice que la protección del patrimonio cultural desborda los límites de la legislación interna de los estados, ya que se ha llegado a la convicción de que se requiere un esfuerzo compartido para poderlo garantizar. A continuación, compartiré con ustedes algunos de los principales instrumentos internacionales que tienen por objeto la protección de los bienes culturales. El Convenio sobre Protección de Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos, también conocido como Pacto Roerich, firmado en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, el 15 de abril de 1935, tiene por objeto, entre otras cosas, la adopción universal de una bandera creada y difundida, compuesta por un círculo rojo con una triple esfera dentro de un círculo sobre un fondo blanco, que tiene por objeto identificar para preservar con ella, en cualquier época de peligro, todos los monumentos inmuebles, propiedad nacional o particular, que formen parte del tesoro cultural de los pueblos. De igual forma, en la capital de los Estados Unidos de América, se firmó el 5 de abril de 1935 el Tratado sobre la Protección de los Muebles de Valor Histórico, en cuyo contenido se destaca que los estados parte se comprometen a que en las aduanas del país al que se pretenda importar monumentos muebles procedentes de un estado signatario sin la autorización requerida, se decomisarán estos y los devolverán al país de donde procedan para su correspondiente sanción por la exportación ilícita, así como que los monumentos muebles no podrán ser objeto de botín de guerra. Una vez restablecida la paz después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, al reconocer que los bienes culturales habían sufrido graves daños y que como consecuencia del desarrollo de la técnica de guerra estaban cada vez más amenazados de destrucción y que los daños ocasionados constituían un menoscabo al patrimonio cultural de la humanidad, adoptaron en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos, el 14 de mayo de 1954, la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado.
Posteriormente, los estados, motivados por la necesidad de mejorar la protección de los bienes culturales en casos de conflictos armados, adoptaron el 26 de marzo de 1999 el segundo protocolo de la Convención de La Haya de 1954 sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflictos armados, obligándose que en caso de estar en un conflicto armado, se verificará que los objetivos que se van a atacar no sean bienes culturales protegidos, por lo que tomarán todas las medidas de precaución factibles en la elección de los medios y métodos de ataque para evitar, en todo caso, reducir lo más posible los daños que se pudieran ocasionar incidentalmente a los bienes culturales protegidos, así como abstenerse a decidir un ataque que causara daños a los bienes culturales protegidos, o a suspender o anular un ataque si se advierte que el objetivo es un bien cultural protegido. Otro de los flagelos del patrimonio cultural lo encontramos en el tráfico ilícito de los bienes que lo conforman. Esto motivó a que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunidos en su 16ª reunión de la Conferencia General en la ciudad de París, Francia, el 14 de noviembre de 1970, adoptaran la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales. En esta convención se indicó que la importación, exportación y transferencia de estos elementos constituyen una de las principales causas de empobrecimiento del patrimonio cultural de los países de estos bienes, y que una colaboración internacional constituye uno de los medios más eficaces para proteger sus bienes culturales respectivos contra todos los peligros que entrañan estos actos. Posteriormente, en la 17ª reunión de la UNESCO, celebrada en París el 16 de noviembre de 1972, se adoptó la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. En este tratado, los Estados partes reconocieron la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transferir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado dentro de su territorio, por lo que procurarán actuar con ese objeto por su propio esfuerzo hasta el máximo de sus recursos que dispongan, y llegando el caso mediante la asistencia y cooperación internacional que se puedan beneficiar sobre los aspectos de la protección de este patrimonio. Los Estados miembros de la UNESCO, al reconocer la importancia del patrimonio subacuático como parte integrante del patrimonio cultural de la humanidad, y al ser consciente de la importancia de su protección y preservación, adoptaron durante la 31ª reunión de la Conferencia General, celebrada el 3 de noviembre de 2001, la Convención sobre Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. A partir de ese instrumento internacional nace una nueva clasificación del patrimonio cultural, que es el subacuático, el cual está constituido por todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que haya estado bajo el agua
parcial o totalmente de forma periódica o continua durante más de 100 años. En la 32ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO, celebrada también en París, del 29 de septiembre al 17 de octubre del año 2003, se adoptó la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. En esta, los estados se comprometen a salvaguardar este patrimonio, pero lo importante, que en esta convención se identifica cómo se manifiestan estos rasgos inmateriales y nos señala que son todas las tradiciones, expresiones orales, incluido el idioma como un vehículo del patrimonio cultural inmaterial, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales, actos festivos, el conocimiento, los usos relacionados con la naturaleza y el universo y las técnicas artesanales tradicionales. Con esto citado, podemos advertir que los tratados internacionales establecen compromisos para que los estados salvaguarden su patrimonio cultural, identificándolo perfectamente, inclusive lo clasifican. Así como dentro de los instrumentos internacionales también encontramos diversos con los cuales se identifica al patrimonio cultural como un derecho humano. Por citarlos, mencionaré en primer término la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada el 10 de diciembre de 1948, en donde se prevé en su artículo 22, entre otras disposiciones, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales considera como indispensables a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad del individuo. En el artículo 27 del mismo instrumento, en la fracción primera, se indica el derecho de todo individuo a tomar parte de la vida cultural de su comunidad, así como a gozar y a participar de las artes, del progreso científico y así como de los beneficios que de ella resulten. Por otra parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado en la ciudad de Nueva York el día 16 de diciembre de 1966, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, los estados parte, en el numeral 15, reconocieron, bajo los mismos principios señalados anteriormente, que los estados se obligan a adoptar las medidas necesarias para asegurar la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura, comprometiéndose a respetar la libertad de investigación científica y de la actividad creadora, reconociendo los beneficios del fomento y desarrollo de la cooperación internacional en materia científica y cultural. Al margen de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la Declaración sobre la Diversidad Cultural adoptada por los Estados miembros el 2 de noviembre del año 2001, expresamente se señala en el artículo 5 que los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, identificándolos como universales, indisociables e interdependientes, por lo que toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, de crear y de difundir sus obras en la lengua que deseen, así como llevar una educación y una formación que respete su identidad cultural. Posteriormente, en la observación general 21 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada en la 43ª sesión
celebrada del 2 al 20 de noviembre del año 2009, bajo la premisa del derecho de toda persona en participar en la vida cultural, se indicó que los derechos culturales son parte integrante del ser humano y por consiguiente son universales, indivisibles e interdependientes. En el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos encontramos que en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 13, señala el derecho de toda persona a participar en la vida cultural de su comunidad, a gozar de las artes, de los beneficios, de los progresos intelectuales y de los descubrimientos científicos, así como de la protección que les brinde el Estado en razón de los inventos, de las obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 26, encontramos que se establece el derecho progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, expresando que los estados tienen el compromiso de adoptar las medidas internas como de cooperación entre las naciones en materia económica y técnica para lograr dicho fin. El otro instrumento continental, denominado Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador, firmado en la ciudad de San Salvador el día 17 de noviembre del año 1988. En su artículo 14 se prevé que los derechos de los individuos a los beneficios de la cultura, así como las medidas que deberán adoptar los estados parte para respetar el pleno ejercicio de este derecho. De acuerdo a las normas y a la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, identificamos que en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 40/04 del caso Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo de Belice del 12 de octubre de 2004, en esta se estableció que los pueblos indígenas y tribales tienen formas de vidas únicos y su cosmovisión se basa en la estrecha relación con la tierra, las cuales son un factor primordial de su vitalidad física, cultural e espiritual. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Comunidad Indígena Saguayamaxa contra Paraguay, en la sentencia del 29 de marzo del 2006, señaló en el párrafo 131, de acuerdo al objeto de estudio de este tema, que los pueblos originarios, en su relación con su territorio, se expresan con la preservación de los sitios sagrados o ceremoniales. Recuerdan, parte integrante del patrimonio cultural inmaterial que vimos anteriormente. De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en los casos Comunidad Mayagna contra Nicaragua y Comunidad Indígena Yaqueyaxa contra Paraguay, que para estas comunidades la relación con la tierra no solo es una cuestión de posesión, sino que es un elemento espiritual del cual deben gozar plenamente e inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las futuras generaciones. Además de lo anterior, en el caso Comunidad Indígena Yaqueyaxa
contra Paraguay se determinó en relación a la garantía del derecho previsto en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas se debe de tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lengua, sus artes, rituales, así como otros elementos culturales inmateriales. De igual forma, establece que el Estado debe garantizar de forma efectiva su derecho a vivir en su territorio ancestral y poder así no solo realizar sus actividades tradicionales de subsistencia, sino también preservar su identidad cultural. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ve a la reproducción de la cultura de los pueblos indígenas como un desarrollo propio de ellos, así como que es indispensable para llevar sus planes de vida. Derivado de todo lo anterior visto, podemos señalar que los derechos culturales están reconocidos como un derecho humano de carácter universal, indivisible e interdependiente, cuya protección a través del derecho internacional garantiza la dignidad humana y la interacción social positiva de los individuos y las comunidades, además de que se garantiza el disfrute de estos para la presente generación y las futuras generaciones. Será gratificante conocer que a raíz del curso de posgrado Derechos Humanos y Derecho Humanitario desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, existan cada vez más profesionales del derecho interesados en la investigación de los derechos culturales, así como que de lo mencionado se pueda contribuir desde el campo de acción de ustedes en la protección legal de los bienes culturales de sus países. Agradezco su atención, muchas gracias, estoy a sus órdenes.